El alma del poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre renace para encontrarse con el espíritu de otra poeta venezolana que da respuesta a sus poemas solitarios a través del lenguaje del amor. Rosa Trujillo Bolaños desafía la mortalidad para encarnar a uno de los escritores e intelectuales más importantes en la historia de Venezuela y uno de los grandes referentes de la poesía en Hispanoamérica. Querido José Antonio, diálogos, cartas y otras visitaciones con el espíritu del poeta José Antonio Ramos Sucre. Ese es el título de este libro que revela este encuentro místico que por supuesto hace trascender su obra y la hace inmortal. De esta manera queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, a la poeta y psicólogo Rosa Trujillo Bolaños, a este 9º encuentro latinoamericano de poetas La Victoria. Bienvenida, Rosa. Buenos días, Belén. Muchísimas gracias. Después de haber superado los riesgos de la comunicación digital, que son bastantes, quiero saludar muy especialmente a 9º Encuentro Internacional de Poesía de La Victoria en Venezuela, a su organizador William Alberto Hernández, a todo el equipo de Venezuela que está, dando aquí la batalla para que esto salga bien. Y por supuesto, ya que estamos en España, a nuestro querido coordinador de España, un granadino que se llama José Antonio Corpas, un poeta que está todos los días en comunicación con nosotros, empujándonos para que esto salga lo mejor posible. Y así Muchas será. Gracias, Belén, encantada de estar aquí contigo. Para mí también es un placer y un honor acompañarlos en este encuentro latinoamericano de poetas. Es un reto. Este libro es algo inédito, creo yo, en la poesía venezolana. Vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar también, queremos conocerte un poco como poeta, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Cómo nace ese amor tan hermoso hacia Ramos Sucre y por supuesto hacia su obra, hacia su poesía? Bueno, ese amor hacia Ramos Sucre nace, yo siempre doy esta explicación. Yo digo, es como cuando los libros son como las personas. Uno no los puede conocer a todos, uno solo conoce a unas cuantas personas y profundiza y hace intimidad con unas muy pocas y se enamora. Entonces, yo pasaba por una circunstancia muy difícil, la enfermedad de mi padre, que luego terminó en la despedida, en la muerte de mi padre. Y una vez tuve un sueño, y un sueño muy vívido que yo creo que no fue un sueño, sino una presencia. Y yo me desperté repentinamente y escuché la voz de un hombre, de un poeta. Yo lo identifiqué con José Antonio Ramos Sucre porque me dio una serie de... escuché y vi una imagen y me dijo de una manera bastante precisa y quizás hasta con un cierto tono imperativo: ¿por qué no me has leído? ¿Por qué no me has seguido leyendo? ¿Por qué no buscas mi obra? ¿Por qué tienes mi libro olvidado? Inmediatamente me levanté y fui, parece una cosa inventada por mí, pero les digo que no fue así, fue una cosa real. Y me levanté y fui a mi pequeña biblioteca y busqué este libro para que ustedes vean que es verdad. ¿Se ve? Sí. Está forrado en blanco. Es el libro que yo utilicé para escribir mi libro. Es un libro de Antonio Ramos Sucre. Es la obra completa de Ramos Sucre que fue publicada por Monte Ávila, una de las ediciones de Monte Ávila. Y yo empecé a escribir así en papelitos sobre el libro, porque todas las noches tuve como presencias, como revelaciones, como visiones, y desde ese día hasta después de 6 meses aproximadamente, todavía no estaba gestado el libro, por supuesto, yo tenía sueños, visiones en las mañanas, yo buscaba cosas y empecé a leer su trabajo profundamente, porque me pareció que era serio, que era un llamado. Y entonces, bueno,
ahí empezó ese amor por Ramos Sucre, que yo lo conocía, pero lo conocía como cuando uno conoce a la gente en un café por primera vez y luego no la vuelve a ver, sino que la ve de refilón pasar. Entonces establece un vínculo de unas cuantas palabras, pero no sabe más nada. Pero en este caso... Cuando comenzaste a leerlo y a hacer tus anotaciones, ¿qué descubriste? ¿En qué momento sentiste que tenías que escribir o responder a los poemas de este poeta? Inmediatamente. Cuando yo sentí esa voz, que de alguna manera fue como un mandato, pero amoroso, no fue un mandato duro, sino desde el silencio de la noche, desde la oscuridad y desde el sufrimiento de la enfermedad de mi padre, desde mi vigilia, yo escuché esa voz. Y a partir de allí yo fui casi corriendo a buscar el libro. Y fíjate que a veces a uno se le pierden los libros en la biblioteca y no, yo lo encontré inmediatamente. Era todo así como bastante mágico. Y entonces de esa noche yo empecé a escribir. Y eran papelitos, papelitos y escribir, y ve que todavía tienen los clics. Y entonces yo empecé a escribir en cada hoja. Primero leí todo el prólogo de Perdomo, Francisco Pérez Perdomo, otro de los grandes escritores venezolanos, poeta, porque Venezuela tiene mucha poesía. Y fui poniendo esos papelitos. Mira, aquí está. Y yo los llevo para todas partes, ¿no? Y entonces todas las noches, y yo sentí como, claro, Ramos Sucre es complejo, pero como Ramos Sucre me ayudaba en los sueños, en las revelaciones, se dio como una comunicación transpersonal ahí importante, todo salía muy directamente. Creo que a veces llaman a eso escritura automática. Entonces yo respondí en diálogo a sus textos, como si yo sentía que estaba acompañada. Yo sentía ya que la enfermedad de mi padre yo no la tenía que vivir en soledad, sino que la tenía acompañado de este poeta, un grande. Sentía esa energía y esa energía me dio mucha fuerza para seguir adelante. Y comencé y sentí que tenía que usar el diccionario todo el tiempo. Entonces yo busqué 2 diccionarios que yo tenía allí, 3 diccionarios, el de la Real Academia de la Lengua Española y el diccionario de María Moliner, una grande española que hizo ese diccionario de uso del español en sus raticos libres. Como generalmente las mujeres trabajamos y hacemos nuestros escritos, después de atender a los niños, después de atender a los padres, de todo lo que desean las mujeres, que tú sabes muy bien cómo es eso, que tú tienes un niño, ¿verdad? Así nació y se fue gestando todos esos papelitos. ¿Cómo fue esa experiencia? Hasta que por fin, sí. Esa experiencia personal, porque lo inédito de este libro es cómo logras tú, como poeta, conectar con el espíritu de Ramos Sucre a través de su obra. Ya ha fallecido, pero cómo logras tú a través de esa obra sentir a Ramos Sucre y hacer poesía a través de esa conexión espiritual. Bueno, yo creo que cuando se da un proceso de este tipo, no se plantea una racionalidad consciente, lógico-deductiva, sino que hay una respuesta automática. Es como cuando tú te enamoras a primera vista, o como cuando tú descubres, después de haber visto muchas veces una persona,
y que pasó desapercibida, un día pasó algo, se dijo algo, sucedió algo y tú te diste cuenta de que esa persona formaba parte de tu vida desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de tu vida actual, a lo mejor en otra vida. O sea, es algo inexplicable, misterioso. Quizás los gurús o los swamis sabrán más de esto. Yo tengo un amigo que se llama Carlos Rocha, que es un swami, Hare Krishna, y entonces se interesó mucho por este libro. Dijo, es una cosa rara, vamos a decirlo así. A mí siempre me han dicho eso, que soy rara, pero esa es una cosa un poquito despectiva, ¿no? Ha tenido que pasar unos cuantos años, no se crean, yo me maquillé bastante para este día, pero ya yo tengo mis añitos. Claro, a ver, es que no es algo usual, ¿no? Es algo que rompe muchos paradigmas, tal vez, ¿no? La forma en que tú logras hacer poesía y conectar con el espíritu de una persona que, bueno, que ya ha fallecido, conectarte tan profundamente con él que puedas producir poesía. Eso es algo, yo creo que no se había visto antes. Yo me imagino que sí, que habrá gente que lo hace así o mejor que yo, ¿no? Yo creo que es algo que salió naturalmente y que aquí fue que yo empecé a tener conciencia, una conciencia más clara de esa comunicación transpersonal con los espíritus de los libros y de las personas que escribieron los libros y de los vivos que están, porque están vivos en energía, no en el cuerpo. En el cuerpo se van deteriorando, se van llenando de hongo, pasan cosas, ¿ves? Esta es una edición muy cuidada de Monte Ávila, de El Dorado. Y entonces a los pies de él yo fui tomando nota de las palabras que yo fui buscando en el diccionario y en otros diccionarios, porque Ramo Sucre introducía palabras que venían del latín o de otros idiomas, a lo mejor inventaba palabras, creaba neologismos, como ustedes saben, era un personaje muy particular. No sé si quieres que hable un poquito de él o prefieres que lo hablemos más tarde. Entonces se dio un diálogo sencillo, como estamos hablando tú y yo. Yo hice eso mismo, pero con el libro. Y como yo tenía sueños, como sucedían cosas misteriosas en el día, de repente yo me encontraba con alguien, con algún amigo, y le decía, mira, estoy haciendo esto, y sin saber ni cómo, a los 2 o 3 días me regalaban una edición especial de Ramo Sucre, de las primeras ediciones, o me mandaban a mi casa cosas que habían sido publicadas. Y yo también, particularmente, ya más consciente, iba buscando y compré una cantidad de libros de esta colección que encontré por todas partes en Caracas, de distintos años. Las nuevas colecciones que surgieron, me di cuenta que se le había dado mucha importancia al poeta, pero en los espacios de los estudiosos de la literatura, pero que la mayoría de la gente popular no conocía su obra. Pero tal vez por la complejidad, una ¿no? obra compleja. ¿Ah? Tal vez por esa complejidad de la obra de Ramo Sucre, eran para intelectuales, ¿no? Tal vez. Y tú quisiste de alguna manera que llegara a todos con este libro. Yo pensé que era muy importante porque yo empecé a conocer su historia. Hay una mujer en Venezuela, Alba Rosa Hernández Bocio, que es una estudiosa y una enamorada de la obra de Ramo Sucre. Por esa época, o más adelante, surgió la biografía, que en aquellas colecciones de biografías del Nacional.
Y entonces también ella me dio muchas luces. Después, años más tarde, la pude conocer por internet y escribirle y eso, ¿no? Y conocer a esa distinta gente. Pero me interesé mucho por la vida de él. Incluso yo fui a Cumaná. Él nació en Cumaná. Brevemente les voy a decir, Ramo Sucre. Yo soy también una enamorada de la obra de Ramo Sucre y del poeta en sí. Claro, a veces hay gente que para descalificarlo a uno dice, ay, tú eres la novia de Ramo Sucre, de una forma totalmente ridícula. El que lo dijo sabe quién es. Yo no voy a decir quién lo dijo. Pero porque a veces los hombres que son escritores incurren en los mismos errores que los hombres más machos de este mundo. Entonces, para descalificar a alguien, dicen así, ay, tú eres la novia de fulano. Así como diciendo, bueno, tú no sabes hacer más nada que eso que haces, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por decirlo, porque sí, me siento enamorada de esa obra y de ese poeta y de esa historia. Ha traspasado las edades, los tiempos y ha traspasado mi propia vida y la muerte de algunos de mis familiares. Me ha acompañado y me ha ayudado a superar esos momentos tan duros. Ramo Sucre nació en Cumaná, como ustedes saben, y Ramo Sucre decía de Cumaná, mi adorada Jerusalén. Mira qué hermoso. Que todo el mundo lo escuche, porque los venezolanos, no es necesario ser un doctor, haber ido a la universidad ni estudiar un doctorado en filología para saber lo que significa mi adorada Jerusalén, porque los venezolanos todos siguen el culto mariano, muchos de ellos son católicos, otros son evangélicos, otros distintas religiones, pero el culto mariano es muy importante en Venezuela y todos saben dónde queda Jerusalén y todos saben dónde queda Cumaná, la ciudad de los crepúsculos, mi adorada Jerusalén, como decía Ramo Sucre. Y nació allí, hijo de la familia Sucre, descendiente de Antonio José Sucre. Yo no voy a profundizar en su biografía, porque siempre digo esto, especialistas sobre Ramo Sucre hay montones que son mucho mejores que yo. Yo no soy una especialista de Ramo Sucre, yo soy una amante de Ramo Sucre y de su obra. Como decía Federico García Lorca, la poesía necesita amantes, ¿verdad? Más que doctos, necesita amantes. Y este mundo está necesitado de amor. Entonces, ese amor que él me dio a través de su obra, yo se lo devolví porque yo sentí la necesidad, esa fue la respuesta mía, de hacer un libro en diálogo con su obra, como agradecimiento al poeta. El poeta era un poeta que sufrió de una enfermedad nerviosa, sufría de insomnio de verdad, no como cuando uno dice que sufre de insomnio, porque en vez de dormir 9 horas durmió 8, no. Sufría de insomnio quiere decir que llegó un momento que no podía dormir absolutamente nada. No podía escribir, no podía leer, no podía hacer nada, entonces tomó la decisión de partir y de marcharse de una vez, siendo muy joven. Nació en 1890, murió por decisión propia en 1930, ingiriendo una sustancia llamada veronal, y murió fuera del país, en Europa. Y regresó a Venezuela, los venezolanos que estaban con él en la embajada, porque era funcionario de la embajada. Ramo Sucre era políglota, fue traductor, fue un gran educador, dio clases en muchos centros educativos de Caracas, entre otros en el Liceo Andrés Bello, en la escuela que ahora se llama 19 de abril, que anteriormente se llamaba Ezequiel Zamora y anteriormente se llamaba Escuela Modelo.
dio las palabras de inauguración de esa escuela con uno de sus textos, que es en honor a Ezequiel Zamora. La poesía de Ramos Sucre, Rosa, de alguna manera vino a aliviar tu pena en un momento difícil por el que estabas pasando. Pero tu respuesta a través de tus poemas, con una importante carga de amor, trataba de alguna manera a aliviar la pena de Ramos Sucre, tal vez su soledad, darle algunas respuestas a lo que sentía Ramos Sucre, o no es así. Explícame. No, yo creo que las respuestas que yo hice, las hice automáticamente. Yo no pensé más nada. Simplemente es como cuando tú escuchas a alguien que es una autoridad y que tú lo reconoces como autoridad, pero como una autoridad buena, como una autoridad amorosa que te está acompañando. Y entonces tú sientes que te está guiando, que te está acompañando. Y yo seguí esa guía. Más nada, era fácil. Después por eso yo no entendía. Yo decía, alguna gente me dijo, pero tú sí eres valiente, ¿cómo se te ocurre escribir un libro en diálogo con Ramos Sucre? Entonces yo, cónchale, bueno, no sé. No, yo no me planteé si era valiente o no, o si era el poema más complicado o no. Es como cuando la gente nace en el seno de una familia, que el padre es un tremendo doctor y no lo dice papá, ¿verdad? No le dice, ay, doctor, sino le dice papá. En este caso, yo sencillamente respondí como de una forma familiar a ese poeta. Ahora, después que yo respondí, porque ya yo me metí, si alguien te llama y tú respondes, te mete. Entonces, claro, ese es el riesgo. Yo me metí y sentí como me quedé tan fascinada por esos mundos de esa poesía. Y hay muchas cosas desconocidas para mí. Yo empecé a investigar, a leer, a buscar en el diccionario, a llamar a la gente que conocía al poeta, a profundizar. Y una persona, siempre lo digo, una persona que me ayudó mucho, porque ya después que yo había avanzado muchísimo en esos diálogos y en la exploración de las palabras y todo, y en el estudio de la vida de él, yo llamé a una persona que es una poeta venezolana que también es de origen gallego. Yo soy de origen gallego. Yo soy española y soy también venezolana. Yo soy venezolana primero que todo porque nací en Caracas, ¿verdad? Y soy española porque mis padres eran españoles y mi madre era gallega, por lo tanto yo tengo raíces gallegas. Entonces, esta poeta que yo consulté se llama María Vázquez. Y María Vázquez también tiene sus raíces gallegas. Pero yo la conocía desde hace muchos años porque ella también fue actriz. Y yo también fui actriz en el Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, yo le dije, mira María, me está pasando esto, ¿podríamos compartir? Sí, fue muy generosa conmigo. Es decir, me encontré con dos personas generosas. Ramos Sucre, que siempre dicen es un maldito, es esto, es un suicida, es un misógino, es no sé qué cosa. Yo dije, no debería ser tan misógino cuando se comunicó tan directamente conmigo a través de los sueños. Primera cosa. Es decir, se fueron rompiendo mitos. No es tan difícil, ni hay que ser doctor para meterse en una obra. Simplemente hay que buscar, investigar y explorar y estar enamorado. En esas cartas, poemas que... Luego, en esas cartas... María Vázquez leyó eso y me dijo, mira, Rosa, es muy interesante. Y me reuní con ella durante 2 meses, revisamos todos los textos, me ayudó profundamente, me dio orientaciones, una maestra. Le doy las gracias siempre que puedo. Ella es la que hace el prólogo del libro, ¿no? Ella hace el prólogo. Eso sí me costó un poquito más que me escribiera el prólogo, pero ella lo hizo y lo hizo muy bien, bellísimo ese prólogo que ella escribió. Ajá.
En esas cartas, entonces, bueno, que tú le haces a Ramos Sucre, ¿cómo sí. consideras que es el discurso poético? ¿Utilizas el llamado lenguaje rosacruciano o crees que sigues manteniendo tu propio estilo como poeta? Bueno, yo respondí como yo pude. Y yo siempre, Ramos Sucre realmente no se distinguió por ser un especialista haciendo cartas. Ramos Sucre hizo cartas para sus amigos, para sus familiares, para algunas personas que estaban vinculadas con él, y por supuesto sus cartas son muy precisas y tenían un objeto. Y en las cartas él también comunica bastante secretos sobre el arte de escribir, ¿verdad? Pero yo sentí que tenía que escribir cartas porque yo siempre he escrito cartas desde que era niña. Y entonces se me ocurrió que una forma también de traerlo al momento presente era escribir una carta como si estuviera vivo, porque yo lo sentía vivo. Ahora, yo voy a ser absolutamente transparente. Yo mostré también mi obra a algunos escritores, ¿no? Y uno de ellos que me dijo, me parece muy importante e interesante su trabajo, pero tiene un lenguaje demasiado rosacruciano. Ve a ver si no tiene una demasiada influencia. Bueno, no sé, pues, eso que lo digan los expertos. Realmente a mí no me interesa mucho eso. Yo respondí como yo pude responder. Por supuesto, al tú establecer un vínculo, es como tú estás casada, ¿verdad? Sí. ¿Belén? Sí, sí. Bueno, es como cuando tú estás casada y estableces comunión. Probablemente alguna palabra de tu esposo se te ha pegado, algún gesto, alguna circunstancia. Ojalá que se me pegaran muchas cosas de Ramos Sucre. Ojalá, yo estoy... muchas cosas, pero yo creo que en ese trabajo, humilde trabajo, porque no es que yo soy una maravilla de poeta, nada de eso, no. Ni soy ninguna experta en Ramos Sucre, para que sepa, no lo soy. Para eso hay muchos expertos que pueden consultar. Una persona me dijo que hablara de toda la influencia medieval de Ramos Sucre. Yo le dije, mire, si la entrevista va a versar sobre eso, yo no puedo, porque ese no es mi interés, y además de eso yo no soy experta en el medioevo, pero sí hay expertos y expertas que pueden hablarle de eso. Entonces me dijo, no importa, hable de su libro. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, eso es todo. Yo creo que allí es la voz de una mujer. Yo soy una mujer, y la voz de una mujer respondiéndole a un hombre. Puedes leernos algo, Rosa. Léenos. Cuéntanos algo del libro. Léenos un poema que le haya... Bueno, sí, yo quiero leer. Vamos a leer algo que sea sencillo, o sea, que no sea tan largo. El primer poema que todo el mundo conoce. Bueno, voy a leer dos cosas. El reencuentro. La presentación del libro, ¿verdad? Este es el libro que ya tú lo mostraste antes. Esta es una de las presentaciones que se hizo del libro en Venezuela, en una librería que ya desapareció, La Ballena Blanca, en Mérida. Primera vez que se presentó. Y les voy a leer lo que fue la presentación de este libro, cuyo prólogo que hace María Vázquez se llama La intemperie del amado. María Vázquez Benarrocho, una poeta de origen gallego y judío. Y la presentación yo se la dediqué a José Antonio Ramos Sucre, que es conocido como Jars, J-A-R-S, ¿verdad? Y dice así: en el reencuentro, el espíritu
sale de su arte poética. Yo no te dije nada. Habías estado conmigo en tu espíritu fugitivo, callado y taciturno. Habías sentido lástima de mí, como también la sentiste de ti mismo, antes de apurar el paso. Yo no te dije nada, porque no te conocía. Sabía de tu alteración y tu dolor, pero no había penetrado en tu espíritu de hombre sufriente, en tu piano de sonido antiguo. Te amo por tu valentía de águila libertaria que se lanza en picada al mar. Solo escuchando tu nombre, Cumaná, tu adorada Jerusalén se estremece. Esa es como la dedicatoria a Ramos Sucre. Y ustedes verán que en el libro, en la parte de abajo, hay como unas palabras, ¿verdad? Y son las palabras que yo fui sacando, ¿no? De los poemas. En este caso es espíritu, fugitivo, callado, taciturno, dolor y mar. Es decir, porque las palabras para mí, igual que para Ramos Sucre, las palabras son la base de todo, de la comunicación. Son como las piedras de la construcción lingüística, las palabras. Y yo voy a decir una cosa que yo creo que a lo mejor puede ser una locura, yo no sé, pero yo la voy a decir. Para mí las palabras contienen al verbo, porque las palabras son abstracciones, y esas abstracciones solo se explican explicándose. ¿Y cómo se explica algo? Construyendo oraciones, trayendo otras palabras. Es el infinito del lenguaje, la maravilla del lenguaje de los seres humanos y de los distintos idiomas. Por eso Ramos Sucre decía, para aprender un idioma, se lo decía a su hermano Lorenzo Ramos, no hay que aprender gramática, eso vendrá después. Lo que hay que aprender es palabras. Agarra el diccionario. Claro, yo no tenía el diccionario de Baral, por más que lo busqué y por más que yo traté de decirle a la gente del Ministerio de la Cultura, ay, ¿por qué ustedes no hacen una edición del diccionario de Baral? A uno no le hacen caso. Tampoco me hicieron caso cuando yo llevé mi libro. Además se perdió misteriosamente dentro de Monte Ávila. Entonces yo tuve que hacer una autoedición junto con un amigo que se llama Francisco Escauriza, un músico que me ayudó para sacar este libro. El otro poema, ¿no? ¿Sí? Este libro nació en el 2010, Rosa, ¿cierto? Sí, pero se estaba gestando y quedó allí sin publicar, porque yo intenté publicarlo, que me lo publicaran, ¿no? Pero como no fue posible, entonces dijimos, Francisco y yo, bueno, oye, ¿qué te parece? Le dije yo, Francisco, pues tú me puedes ayudar a buscar la imprenta, el diseño, todo eso. Y él me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y no tenemos dinero, tenemos muy poco. Entonces por eso salió una edición de 300 ejemplares, ¿verdad? Y esos ejemplares después se distribuyeron, eso sí, a través del Centro Nacional del Libro, que compró un lote de libros y se distribuyeron en las librerías del sur y ahora también está en Amazon. Pero bueno, Amazon, ustedes saben que uno vende, pero uno no sabe mucho cómo es la cosa. Yo no digo más nada. Y entonces, Rosa, claro, porque es una edición limitada, ¿no? ¿Has pensado en publicar una segunda edición o tal vez promocionar el formato digital? Bueno, yo quisiera hacer una segunda edición. Estoy buscando las posibilidades aquí en España para hacer otra edición del libro. A ver si alguien me ayuda y si no, hacerlo con el esfuerzo de mi trabajo, hacerlo yo misma. Debo decir que la persona que vendió más libros míos fue mi mamá, que fue una mujer con una gran inteligencia, pero ella nunca pudo desarrollarse en los estudios por las circunstancias de su vida. Entonces y como yo sí es verdad que no sé nada de vender, yo soy una nulidad, entonces mira mamá esto, no te preocupes. Y mi mamá vendió
suficientes cantidades de libros como para pagar esa edición. Con lo que ella vendió, se recuperó el dinero de la edición, todavía sobró dinero. Y lo vendió todo en un pequeño pueblo. O sea, la gente se lo compró, algunos lo leerán, otros no, no sé. Pero en todo caso, cuando yo llegué a verla, mi mamá tenía un pequeño sobre. Mira lo que hice, dijo mi mamá, aquí está lo que te vendí. Y eran 400 euros. Wow. Y con eso sobró la edición, porque cada libro se vendió en 20 euros. Se está vendiendo en Amazon en 20 euros. Y allá en Venezuela, creo que eran 10.000 bolívares en su momento, no sé, no me acuerdo, en las librerías del sur. Yo creo que ya se acabó. Lo que quedan creo que son como 20 libros, algo así. Bueno, esperemos que a través de esta entrevista y este espacio se pueda dar una oportunidad para una segunda edición, claro que sí. Rosa, sí. Nos quedan pocos minutos de la entrevista, pero bueno, quería que nos leyeras otro poema para ir cerrando un poco y... Sí, bueno, yo voy a leerles, claro, yo tengo otros poemas míos, pero será en otras circunstancias. Vamos a centrarnos en este libro. Uh-huh. Hay un poema de Ramos Sucre que se llama Preludio, que está en el libro del... Es la 20. Que se llama La Torre de Timón. El poema de Preludio es muy conocido, bastante conocido. Yo voy a leer, tú puedes leer 3 frases del Preludio, yo leo la respuesta. Vale. Es la página 20. Uh-huh. Dice, yo quisiera estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos y la vida me aflige. Impertinente amada que me cuenta amarguras. Sigo. Si quieres, síguelo. Entonces me habrán abandonado los recuerdos. Ahora huyen y vuelven con el ritmo de infatigables olas, y son globos aullantes en la noche que cubre el desierto de nieve. El movimiento, signo molesto de la realidad, respeta mi fanatismo asilo, mi fantástico asilo. Mas yo lo habré escalado de brazo con la muerte. Ella es una blanca Beatriz, y de pies sobre el creciente de la luna, visitará la mar de mis dolores. Bajo su hechizo reposaré eternamente, y no lamentaré más la ofendida belleza, ni el imposible amor. Bueno, diálogo nocturno, la muerte amante. Yo me he ido de viaje con la luna, en su crecimiento, en su mengua. Me he ido hacia el mar, desde su misterio, y en la profundidad de su aliento, también la muerte me pareció un amante infatigable. Esa fue mi respuesta del diálogo nocturno a Ramos Sucre. Yo no sé si queda tiempo o sí, cerramos ya. Adelante. Sí, yo quería decir que Ramos Sucre con los años se ha transformado en un poeta que ha sido bastante traducido. Se ha traducido al portugués recientemente, salió un libro de un profesor que se llama José Rui Teixeira, de la Universidad Católica de Oporto, se presentó allí, y se llama Insomnia. No lo tengo aquí en este momento para mostrarlo, pero Insomnia, se llama Insomnia en portugués. Y él también se enamoró de Ramos Sucre. A partir de la creación de este libro, de hacer este libro, nosotros dijimos, surgió como una especie de pequeño grupo de artistas venezolanos, y dijimos, oye, yo sentía la necesidad de dar un agradecimiento, un resarcimiento espiritual al poeta que había sufrido tanto, porque Ramos Sucre tuvo en vida casi una agonía de dolor por muchas circunstancias de su vida desde su infancia. Fue políglota a partir del dolor, de no poder jugar, de tener que estar estudiando todo el tiempo porque lo obligaban a eso. Y bueno, se convirtió en un tremendo traductor.
Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una ruta que se llama la Ruta Poética de José Antonio Ramos Sucre? Y la podemos hacer por la ciudad de Caracas, por Cumaná y a lo mejor en el exterior, para difundir la obra del poeta y difundir también la obra de escritores venezolanos. Y que esa ruta contemplara los espacios por los cuales el poeta hizo su tránsito vital en el insomnio, por ejemplo en la ciudad de Caracas, y también mientras él trabajaba, en los sitios donde trabajó, en los lugares donde estuvo, por ejemplo en la Casa Amarilla, que fue diplomático, fue cónsul en Ginebra, en la Escuela 19 de Abril, antiguo Ezequiel Zamora, donde leyó las palabras de inauguración, en el Liceo Andrés Bello, que allí dio clases Ramos Sucre, y también Rómulo Gallegos, y se presentó en ese momento había mucho movimiento en la antigua Universidad Central de Venezuela, frente a la Ceiba de San Francisco, al lado de la iglesia de San Francisco, frente a la Asamblea Nacional de Caracas. ¿Y por qué no hacemos una ruta para que los niños conozcan ese tránsito vital del poeta? Y le hablamos del poeta y le hablamos de la poesía venezolana, la Biblioteca Nacional en la sección de libros raros donde están los manuscritos. Hicimos las primeras visitas, llevamos niños a toda esa zona. Yo misma llevé un grupo de personas, 20 personas el mes de la poesía, allá hace unos cuantos años, y se hizo una gran exposición en la biblioteca de la Casa Amarilla, que es bellísima. Mire, hicimos este mapa, por ejemplo, este fue el primer mapa que se hizo. Lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, algo. Y la idea era esa, que la gente pudiera visitar como hay en otros países. Ahora, yo pensaba, como uno es muy romántico, ay, seguro cuando yo vaya con esta idea al Ministerio de la Cultura, ay, me van a felicitar. Y van a decir, ay, qué bueno, te vamos a ayudar, no tenemos dinero, pero vente para acá con nosotros. Nada de eso, nadie le interesó eso. Bueno, no importa, seguimos adelante. Uno tiene que luchar por su sueño, porque los sueños solo se hacen realidad si se sueñan antes. Primero son sueños y después se vuelven realidad. Y hay que darle y darle y darle para que se hagan, como por ejemplo el 9º Festival Internacional de Poesía de la Victoria, que anda en ruta poética por toda Venezuela, ¿verdad? Así. ¿Tengo chance de leer otro poema o lo dejamos? Claro. Un último poema para cerrar, ¿vale, Rosa? Un último poema para cerrar y bueno, y Belén, gracias. Así, no, adelante. Ya nos vamos a conocer si Dios lo permite. Este poema se llama Silencio, porque yo ahora estoy haciendo un taller que se llama La Poética del Silencio, que lo dirige una poeta venezolana, que es una gran maestra, que se llama Libeslay Bermúdez, y se hace a través de la Casa de la Cultura. Previo, cuando me enteré de la asistencia de ese taller, yo me quedé muy contenta, porque siempre había pensado en la importancia de las pausas y de los silencios en la poesía. Y entonces, escribí algunas cosas que todavía la estoy dando vueltas y vueltas, pero voy a leérsela. Vale. Fíjate, todavía está así, mira, todo rayado. Qué honor, una primicia, ¿verdad? Venga. Dice, silencio. El oscuro encuentro con el punto empuja mi alma a las inquietudes de la muerte. Pausas blancas, ateridas y secretas, profieren signos y señales del más allá. Languidece las barreras de mi cuerpo, prometiendo mi eternidad. El poema silencioso goza de los secretos y pasiones de las metáforas espaciales. La palabra es vacío de la ausencia y augura posibles encuentros apasionados y febriles. O un atenuado caminar en el abismo polvoriento de los pies descalzos, abrazados por la caminata
y la ingente necesidad de la palabra amor. Qué bello. Bueno, Belencita. Muchas gracias a ti, Belén, por haber tenido tanta paciencia conmigo, y también muchísimas gracias al 9º Festival Internacional de Poesía de la Victoria en Venezuela, a su creador William Hernández, y también, por supuesto, a nuestro querido representante aquí en España, porque Belén está en España y yo también en distintos lugares, José Antonio Corpas, que todos los días está pendiente de nosotros, dándonos orientaciones para que esto salga lo mejor posible. Muchas gracias, Belén. Gracias a ti por la oportunidad, Rosa, por permitirnos conocerte un poquito más y por supuesto conocer esta pieza maravillosa, excepcional como lo es este libro titulado Querido José Antonio, diálogos, cartas y otras visitaciones con el espíritu del poeta José Antonio Ramos Sucre. Así nos despedimos, les agradecemos por su sintonía y por supuesto continúen disfrutando de este 9º encuentro latinoamericano de poetas La Victoria. Hasta una próxima. Muchas gracias, Belén. A ti. Vamos a conocernos pronto. Seguro que sí. Hasta luego.